Ahora sí. Entonces, como les decía, esta guía, principalmente la guía número 7, tiene que ver con el desarrollo de una comprensión de lectura, que es la que vemos acá. Este es un texto que se llama, es una crítica de cine, ¿ya? Por lo tanto, vamos a encontrar en este texto la estructura de una crítica de cine. Vamos a encontrar primero los dos primeros párrafos. En el primer párrafo vamos a encontrar una introducción. Luego, en los siguientes párrafos, ¿cierto? Vamos a encontrar el desarrollo, donde deberían haber ciertos aspectos o debería criticarse ciertos aspectos de la película, ciertas partes de la película deberían criticarse y finalmente debería haber una conclusión que por lo general hasta el final puede abarcar uno o dos párrafos. ¿Se entiende eso? ¿Es comprensible, no? No es difícil de entender, ¿cierto? Es algo más o menos sencillo de entender. Por lo tanto, en la primera parte nos vamos a preocupar nosotros de examinar qué es lo que está planteando esta persona. Luego, ¿cierto? Aquí hay un error. Luego vamos a ver, ¿cierto? Que en el desarrollo hay otros aspectos que tenemos que ir revisando. Y finalmente la conclusión. Vamos a leer el texto, yo lo voy a leer rápidamente para que ustedes nos vayamos haciendo una idea de ciertas cuestiones, ciertos elementos que tenemos que revisar luego en lo que es el desarrollo de la guía. Un film magistral de superhéroes. Un film, ¿cierto? Es una película, es un largometraje, se le dice de diferentes formas en el desarrollo del texto, se le dice de diferentes formas como una forma de, o un modo de usar la sinonimia, ¿ya? Su épica magistral se desenvuelve en sus primeros minutos en un ambiente de crispación, dolor e impotencia por los eventos acontecidos en la pasada entrega. Está refiriéndose a la película anterior, ¿cierto? A eso se refiere con pasada entrega. De esa forma, todas las anteriores películas quedarán apartadas y en segundo lugar tras su estreno por la epicidad que desprende cada uno de sus poros. Cuando nosotros vemos este texto que está acá, vamos a encontrar que el autor el autor en este caso de este texto, incluye ciertas perspectivas, ciertos adjetivos, ¿cierto? El uso de adjetivos para calificar la película. Y dice, ¿cierto? Que, por ejemplo, es épica y magistral, ¿sí? Eh, es épica, ¿cierto? Porque dice que aquí claramente que es épica, ¿cierto? Va a dejar atrás, o las otras quedarán apartadas, ¿cierto? Las películas anteriores quedarán apartadas. Esto es lo mejor, esto es lo máximo. Nos está diciendo, nos está planteando a nosotros de inmediato cuál va a ser el punto de vista que él tiene o que ella tiene, ¿cierto? En este caso, con respecto a la película. Y nos está planteando eso a través de lo que son estos adjetivos. Y ya el título nos dice algo, ¿cierto? Un film magistral de superhéroes. Si nosotros vemos eso, obviamente tenemos que ver si es que esa crítica es positiva o es negativa. Con el título me puedo hacer una idea. Eso principalmente porque eso lo vamos a replicar después de lo que está abajo, que es el cuadro comparativo, o el cuadro, ¿cierto?, que hay que completar de análisis. Luego dice, y esto también parte de la introducción, nos da la idea de una breve resumen, ¿cierto?, de lo que es la película en general. Actualmente estamos justo después de los horribles eventos acontecidos en Infinity War. Acto seguido de que el mayor villano de la historia se hiciese con las gemas del infinito, tomara control del mundo e hiciera desaparecer a la mitad del planeta. Quizás su pensamiento inicial fuera que esto era la mejor solución para destruir la corrupción del ser humano, pero consigue todo lo contrario. Nos está dando una breve, ¿cierto?, introducción de lo que es, o un resumen, ¿cierto?, del argumento de la película, ¿sí? De eso nos está hablando en este párrafo, como ustedes pueden darse cuenta. Luego ya empezamos, ¿cierto? Si ya terminamos, evidentemente, con estos dos párrafos de introducción, empezaríamos con el desarrollo. Y aquí tenemos que prestar atención a qué es lo que está criticando en cada párrafo, porque obviamente va a tratar un tema en cada párrafo. Esa es la idea, por lo menos, de lo que es un texto ordenado, porque la guía 8 hay que escribir una crítica. Eh, si es más fácil, ustedes me dicen cuál es más fácil, la del cine, les digo de inmediato. Puede ser una crítica de cine, de anime, de películas, de series de televisión, que son más sencillas en ese sentido de analizar porque ya lo estamos viendo acá. Dice, sin duda el largometraje, obviamente aquí el largometraje hay un cambio, hay un sinónimo, ya no se le dice película, ya no se le dice film, se le llama de otro modo para no repetir. ¿Se entiende eso? Eso igual es importante que ustedes lo entiendan.
Sin duda es el largometraje que el mundo de los superhéroes merecía, ¿ya? O sea, aquí tenemos otro texto, otra parte del texto que nos está haciendo una adjetivación, una calificación. Su calidad es totalmente innegable. De nuevo tenemos ahí un aspecto importante que se trata de lo que es la opinión de la persona que escribió este texto con respecto a la película. Tanto visualmente como si se tratara de la trama se tratase. La cuestión es que las historias y el poder de sus antecesoras parecerán un simple paseo por un bosque al lado de lo que han intentado hacernos ver con esta película. Se ha encargado de llevar a cabo de una forma prácticamente impecable el mayor acto de dureza que podríamos ver en una superproducción de este tipo. Aquí nos está hablando, ¿cierto?, de una parte de la película y nos está hablando, ¿cierto?, principalmente de lo que es la calidad de la misma, ¿sí? Siguiente párrafo. Los hermanos Rousseau siguen en su estilo principal, consiguiendo que el espectador esté pensando en todo momento qué es lo que va a pasar y cuándo va a llegar ese gran golpe que nos deje sin aliento. Así es como nos hemos sentido tras el visionado, pero lo sorprendente es que nos hemos sentido así a lo largo de toda su duración. Si bien es cierto que los blockbusters son muy diferentes al cine independiente, aquí hay una comparación entre dos cosas, ¿cierto? Ojo, porque está dentro de una de las partes de la guía, se pregunta sobre esto, y aquí es muy importante lo que dice, esto otro que dice, porque hay una diferencia entre esto y esto que está acá, el cine independiente y los blockbusters, ¿cierto? Y eso ustedes tienen que figurárselo, ¿cierto? O deducirlo. Endgame gustará tanto a los seguidores de uno y de otro, ya que expone lo mejor de sí y de sus personajes, recordándonos que el cine de superhéroes también puede llegar a ser una obra de arte. Obra de arte, ¿cierto? Imagínense, una película, una obra de arte. De esa forma, nada más entrar a ver la película, sabemos que nuestros sentimientos están puestos encima de una mesa. Nos está diciendo obviamente también elementos importantes de lo que esta persona opina respecto a la película. Vemos un cuadrito aquí, este cuadrito por lo general nos entrega información importante sobre la película, título, año, duración, país, ¿cierto? Nos da una idea de la duración, nos da una idea del año en que fue hecha, el título, etcétera, y otros aspectos como el director y los actores que participan. Sigamos. Dice, el guión podría ser uno de los mejores que han hecho estos dos hermanos cineastas. Siguen una línea perfecta que alcanza su cumbre en la segunda mitad. Hemos tenido la suerte de verla sin ningún tipo de pausa, algo que consideramos que es un acierto en toda regla, pues te da la oportunidad de disfrutar al máximo de este guión interpretado de una forma espectacular. Cuando es interpretado de una forma espectacular, ¿cierto? También hay un calificativo de la película. No nos dice quién interpreta, ¿cierto? Dice interpretado en forma general. No habla, obviamente, del reparto que son los actores. Por supuesto, los toques de comedia no faltan y sirven para dos cosas: romper un poco el hielo ante tantísima tensión, agobio y acción, y para dejar claro que la esencia que les caracterizó es, perdón, en un principio sigue tan viva como siempre. En cuanto a su aspecto técnico, aquí pasamos a hablar de otra cosa, porque si bien aquí hablamos, ¿cierto?, de lo que es el guión, aquí hablamos de la dirección, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Dirección. Aspectos de calidad de la película. Dirección. Guión, ¿cierto? O trama. Aspecto técnico, ¿sí? Un párrafo para cada cosa, si ustedes se pueden dar cuenta. En cuanto a su aspecto técnico, no le podemos poner ninguna pega. Los efectos especiales y visuales se ven realmente increíbles y muy conseguidos. También tiene mucho que ver el alto presupuesto con el que contaban, incluso superando sus antecesoras. Esta gran imagen visual está acompañada de una gran banda sonora, de lo más sencilla, pero a su vez encaja a la perfección, intercalando la grandeza entre escenas épicas de acción y algunas más tranquilas. Aspecto técnico. ¿Esto qué será lo que está acá? Si ya vimos, ¿cierto?, todas las partes del texto, ¿qué será esto que está al final? Esta parte del final, ¿qué es? Pero, De acuerdo a la orgánica, de acuerdo a la estructura del texto. Empieza con tal cosa, sigue con tal cosa y termina con qué cosa por lo general. con el final. Es la conclusión, por cierto, lo que concluye esta persona. Dice. Su final es un agradecimiento conjunto, tanto por parte de creadores, actores y productores, como por la de los seguidores. Tras ver la película sabréis el porqué. Es un final hecho a medida, a la calidad que veníamos viendo, el que nos merecíamos,
el que nos merecía, esta persona se está declarando aquí como un fan, ¿cierto? Entonces es difícil a veces ser objetivo cuando se es fan de algo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Cuando uno es fan de un equipo, ¿cierto? De, no sé, pues, de un grupo musical, es difícil criticarlo de forma obviamente objetiva, me refiero, no criticarlo para mal, pero ser objetivo. Y decir, sí, tiene buenas canciones, pero esta particularmente no da con la talla, no es suficientemente buena. ¿Es difícil? Pregunto. Eh, sí, yo creo que sí. Es difícil, ¿cierto? Entonces esta persona se declara fan. Ojo, porque eso es... Hago la pregunta porque en realidad después va a servir para que ustedes puedan hacer análisis también después de las preguntas que siguen más abajo. Que se merecía el mundo del cine. O sea, está englobando también aquí a todas las otras personas del mundo del cine. Sin duda podría ser una de las mejores películas de superhéroes. Ahí se termina el texto. Entonces, la primera pregunta que se nos hace a nosotros, que son de selección única y que equivalen a 2 puntos cada una, y que si nos ponemos a pensar son 8 puntos de esta guía que tiene, chuta, no me acuerdo cuántos puntaje tiene, pero debe tener como 30 y tantos puntos aproximadamente. 33 puntos. Entonces, la idea es no equivocarse acá, ¿cierto? Pues las preguntas de selección única no hay por dónde errarle. Un texto, cuando digo el texto leído, corresponde a un texto literario, un texto no literario, un texto periodístico, un texto tal, un texto tal. Un texto puede ser o puede cumplir con más de una forma o estar encasillado dentro de más de un grupo o subgrupo. Quiere decir que si yo pregunto, por ejemplo, si la Caperucita Roja es un cuento, sí es un cuento, sí, obvio, es un cuento. Eh, ¿Pertenece al género narrativo? ¿Es un texto literario? Sí, es un texto literario, ¿sí? Además de ser un cuento, es un texto literario, y además de ser un texto literario, pertenecer al género literario, y ser un cuento, además es parte del género narrativo. Entonces se acumulan 3 cosas o 3 elementos que son importantes considerar. En este caso, obviamente ustedes tendrían que ver si obviamente el texto es no literario, si es un texto de opinión, si es un texto periodístico, o bien cumple con los 3 factores o los 3 elementos que se mencionan ahí. ¿Ya? Está sencilla, está fácil, así que no deberían equivocarse. Dice en el primer párrafo el autor del texto, en la número 2, Profe, dígame. en- entonces, ¿ahí es todas las anteriores o no? No sé, pues usted lo tiene que determinar usted. Au. Como estamos grabando, yo no le puedo dar la respuesta, sería demasiada ayuda. Pero háganse la idea, ¿cierto? Si el ejemplo anterior le sirvió, obviamente puede que en este caso sea particularmente no diferente a eso. Dice el primer párrafo, el texto se refiere a la epicidad que tiene este film en comparación a las anteriores películas bajo ese contexto. ¿Qué sentido tiene la palabra epicidad? ¿Qué sentido tiene esta palabra epicidad cuando nosotros vamos al texto y decimos que de esta forma todas las anteriores películas quedarán apartadas, o sea, quedarán atrás, en segundo lugar, tras su estreno, por la epicidad que desprende cada uno de sus poros? Entonces vamos y nosotros tenemos que ir eliminando en esta parte de acá las que no corresponden para quedarnos obviamente con la que sí corresponde. Entonces digo magnitud porque esta película resultó ser la que más cantidad de público llevó a los cines en los últimos años. Esto nosotros podemos determinarlo a través del texto. Si su respuesta es no, entonces yo tengo que eliminarla. Grandioso porque el argumento, personajes e historia es la culminación de la saga Avenger y superior a sus antecesoras. Si esto está en el texto, yo tengo que considerarlo como una respuesta posible. Si no aparece en el texto, tengo que eliminarla. Impacto, puesto que el film ha llevado a la industria del cine de superhéroes a un nuevo nivel incomparable. Si esto aparece en el texto, insisto, lo considero como una respuesta posible. Si no aparece en el texto, obviamente de manera sugerida o de manera cierta explícita, entonces lo tengo que eliminar. Legendario, porque en el futuro se seguirá hablando de este film como uno de los mejores de todos los tiempos. Si eso aparece en el texto, tengo que considerarlo. Si no aparece en el texto, tengo que, obviamente, eliminarlo, ¿cierto? Como una posible respuesta.
Fíjense bien en lo que dice el texto, si hay algo que se parece o tenga similitud con una de estas alternativas, entonces debería ser la más adecuada. ¿Ya? No puedo dar la respuesta y ojalá que ustedes tampoco me digan, profe, es la C, es la O, es la A, no, sino que figúrense ustedes a través de lo que es el análisis que hicimos recientemente, cuál es la que podría ser la más adecuada. En el cuarto párrafo, ¿a qué crees que se refiere la autora con el cine blockbusters? ¿Se acuerda que yo les dije a ustedes esto de acá, ¿cierto? Si bien es cierto, ahí, si bien es cierto que los blockbusters son muy diferentes del cine independiente. Entonces, figúrense lo siguiente, no quiero que me den respuesta, yo quiero que simplemente traten de figurarse lo que estoy diciendo en su mente. Y respóndanme esto sí. Una persona independiente, por ejemplo, una persona que tiene un local, un supermercado independiente. ¿Qué quiere decir que sea independiente? Aún estamos solamente los tres, Cata, Benjamín. ¿Qué quiere decir que sea independiente? Que él es su propio jefe, como que es independiente de sí mismo. Ya, sea independiente de sí mismo. Recibe recursos o recibe plata de una cadena, ¿cierto? Como No, líder, porque como depende de su local del. él depende de su local. Ya, perfecto. Entonces una persona independiente obviamente no tiene apoyo de grandes empresas, ¿cierto? Eso podemos determinarlo, por lo menos. Ya, entonces el cine blockbuster es todo lo contrario, por lo tanto, encuentren ustedes dentro de esas alternativas cuál es la que mejor corresponde. ¿Se entiende, cierto? Ya, del tercer párrafo del texto, es posible inferir qué puedo yo deducir de ese párrafo, de este tercer párrafo que dice, sin duda es el largometraje que el mundo de los superiores merecía. Su calidad es totalmente innegable, tanto visualmente como si de la trama se tratase. La cuestión es que las historias y el poder son antecesoras parecerán un simple paseo por un bosque al lado de lo que lo han intentado hacernos ver con esta película. Se han encargado de llevar a cabo de una forma prácticamente impecable el mayor acto de dureza que podríamos ver en una superproducción de este tipo. ¿Sí? Su calidad innegable, el largometraje que el mundo de los superhéroes merecía, etcétera. Ya. La autora piensa que esta última película está por sobre las demás de la serie de Avengers, y nuevamente, como lo hicimos acá arribita, si eso aparece en el texto, usted le pone un tic al lado, sí aparece. No, no aparece. Si no aparece, le pone una X. La autora considera que la película de Avengers Endgame es tan buena como las otras que ya se habían hecho, si esto corresponde en el texto, si no corresponde, X. La autora tiene una visión positiva de los realizadores del filme, si eso aparece en la película, tic, si no aparece X. Entonces, después de que usted tenga esos vistos buenos y esas marcas, ¿cierto? Con X, usted va a decir, va a revisar entre las alternativas si lo que usted colocó acá arriba se corresponde con alguna de estas alternativas de acá abajo. ¿Ya? Eso es, comparar el párrafo con las alternativas. Esta parte es la parte que a muchos le complicó. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el cuadro está dado aquí, o sea, usted lo ve y lo podría llenar acá, en algunos casos le va a faltar espacio. Por lo tanto, la recomendación siempre es que si le falta espacio, lo puede hacer atrás, ¿cierto? No sé, y coloca solamente esta parte de aquí con el espacio para responder a la pregunta que está acá. No tiene que escribir la pregunta de nuevo, ¿cierto? Simplemente coloca título y después deja un espacio grande como para poder darse cuenta usted o poder tener el espacio suficiente para desarrollar lo que se le solicita. Porque lo que se pide es que dice que completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta el texto leído y no te olvides de escribir las partes del texto donde es posible apreciar lo que se pregunta. Entonces, si usted coloca sí, no, no, sí, 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 eso está incompleto porque no hay una discusión con respecto a eso, no hay un análisis y tampoco están las marcas textuales como les puse yo a los compañeros que entregaron guías anteriores, ¿ya? Entonces, título de la crítica. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tomar el título de la crítica, ¿cierto? Esto que está acá, lo copio, yo lo voy a hacer así porque obviamente no tengo lápiz, lo pego, pegado, ahí está, ya, lo pegué. ¿Qué es lo que hago ahora?
presenta un título atractivo que anticipa el punto de vista del autor respecto de la película, y yo coloco y escribo ahí. Sí, sí. O bien puedo colocar no. Si coloco sí, tengo que explicar. Si coloco no, tengo que explicar. ¿Sí? Perdón. ¿Se entiende? Entonces, ¿me da el título a mí algún indicio de qué me voy a encontrar después yo en el resto de la crítica? Esa es la pregunta. Si me dice a mí un film magistral de superhéroes, yo digo, ah, ya, ¿qué es magistral? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Ah, ya, si es algo positivo, entonces voy a decir que el resto de la crítica o la crítica en general va a ser buena, va a ser a favor. Si digo que magistral es algo obviamente negativo, voy a darme cuenta de que principalmente esa crítica va a ser obviamente de carácter negativo. Esa es la primera parte. Después dice la introducción. Obviamente la introducción considera los dos primeros párrafos que nosotros ya leímos. Dice, se motiva la lectura del texto con alguna impresión sobre la película, impresión sobre la película. Vamos acá, y como le decía yo, hay calificativos en esta parte de aquí, hay algún calificativo, algo que califique la película, que diga excelente, maravillosa, espectacular, horrible, de mala calidad, inservible, una película que no hay que ver. ¿Se dice eso en algún momento en ese párrafo, en este párrafo, en este que está acá? Si se dice algo, yo selecciono como lo hice al principio, selecciono una parte y la coloco para responder esta pregunta. Aquí, en esta parte, dice esto. Sobre la película. Por lo tanto, sí se motiva. ¿Sí? Sí, no, ¿cierto? Existe motivación. La motivación a la lectura, que me digan a mí algo que me invita a leer, ¿cierto? Esta película es espectacular, es maravillosa. Fuera de serie. Chute, ¿por qué fuera de serie? Entonces yo tengo que seguir leyendo, obviamente, para poder descubrir eso. Luego dice, se aporta información adicional, ¿cierto? Como datos sobre la película, director, actores, años del film, en alguna parte, lo vimos nosotros, ¿no? ¿Sí? Por ahí parece que hay algo. Ya, si se aporta esa información. ¿Qué es lo que aparece ahí? Aparece la siguiente información. Si se aporta. Se aporta en estos datos. Bla, 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 bla. Se anota, se escribe, ¿cierto? Se pone entre comillas, ¿cierto? Aquí la información que yo pude extraer del texto. También se llaman marcas textuales. Sigamos, para alcanzar a ver lo otro. En esta parte del desarrollo, obviamente, parte de lo que es los párrafos que van después del 1 y el 2, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Prácticamente. Entonces, yo voy viendo. Si hay un párrafo que habla sobre la calidad de los escenarios, los efectos especiales, yo tengo que ir, ¿cierto? Y colocar aquí el párrafo X, por ejemplo. X hace mención de esto y esto y esto y esto. Coloco ahí el párrafo también, un extracto, un pedacito, una parte, ¿cierto? De lo que plantea. Entonces, ¿cierto? Está. Incluye detalles sobre los personajes de la película, características, motivaciones de los personajes, bla, bla, bla. ¿Incluye algo? Si no incluye algo o si incluye muy poco, usted tiene que decir solamente se incluye esto en tal párrafo. En el párrafo X se dice esto, esto y esto otro. ¿Sí? Si es que no tiene una parte, ¿cierto?, de lo que es la crítica, no es que la crítica esté mala, ¿cierto? No es que sea una crítica mala, pero obviamente se olvidó de mencionar algo que a algunas personas puede parecerle importante. Lo mismo con la parte de la trama. Se habla sobre la trama de la película, se habla sobre de qué trata, ¿cierto? De qué trata el film, en qué consiste. Esa es la pregunta que también hay que responder en ese caso. ¿Incluye detalles sobre el argumento, sobre el guión? ¿Dónde? ¿En qué párrafo? ¿Qué es lo que dice? Como para que no ocupe mucho espacio, ¿cierto? Copiando el párrafo entero. En este caso son tres preguntas que van al desarrollo. La evaluación. ¿El autor incluye
En este caso es la autora porque es una mujer, no es el autor, ¿cierto? La autora del texto incluye una evaluación de la película que nos permita conocer la o las razones por las que escribe la crítica, incluye una recomendación. La recomendación o debería aparecer al final del texto, ¿ya? Porque se dice, ¿cierto? ¿Hay algo que pueda decir nosotros que está recomendando la película? ¿O que deberíamos verla? Eso tienen que determinarlo ustedes. Y la otra parte que está antes, ¿cierto? Que habla sobre si se incluye una evaluación obviamente también debería estar cerca del final del texto. Pero puede que toda la crítica esté evaluando, ¿sí? La evaluación se considera como un veredicto, el veredicto final. Esta película es extraordinaria, esta película es maravillosa, esta película es espectacular, no hay otra igual, hay que ir a verla. Eso se dice en el texto en alguna parte, está, ¿dónde está? ¿En qué párrafo? Menciónelo y obviamente coloque ahí también alguna información, ¿cierto? Algún detalle de lo que usted puede ver sobre eso. Y el uso del lenguaje, que es la parte donde la gente me dice, sí, profe, el texto tiene coherencia y tiene cohesión. Like. Y nos quedamos ahí. Entonces yo digo, no, ¿cierto? Porque resulta que tiene que decirme dónde está la coherencia y la cohesión. La coherencia tiene que ver con un hilo conductor. ¿El texto habla sobre un tema, sobre un solo tema durante todo su desarrollo? Sí, el texto habla sobre un solo tema durante todo su desarrollo. No empieza hablando de gallina y termina hablando de pelotas de fútbol. No, un solo tema. Y la cohesión, que es más complicada, tiene que ver con cómo va estructurando los párrafos. Los párrafos tienen una sola idea, desarrollan una sola idea. Esta organización de las oraciones son comprensibles, las oraciones se entienden, están bien escritos los párrafos. Y por sobre todo si hay mecanismos de correferencia, que quiere decir que, por ejemplo, digo el director, después pongo abajo Steven Spielberg, después pongo abajo el creador de esta película, entonces estoy tratando de variar, ¿cierto? La forma en la cual yo presento a la persona, ¿sí? Por ejemplo, eso es correferencia. Y la variedad de sinónimos quiere decir que, por ejemplo, se le dice al principio, no sé, el auto, el carro, después se le dice el automóvil, no sé, se va variando la forma en la cual se va refiriendo hacia el mismo tema. ¿Eso está presente? ¿Dónde? También hay que colocarlo en esa parte. ¿Se entendió eso, cierto? El uso del lenguaje. Y esta parte que son las dos preguntas que son obviamente de evaluación, una vale 4 y otra vale 6 puntos, es bastante puntaje, ¿cierto? Es bien amplio el puntaje y tenemos 12 aquí. Este en realidad tiene más de 12 puntos, ¿eh? Yo creo que tiene como 15 puntos. Yo le coloqué 12 y me di cuenta después que hay unas partes que son más importantes que otras para el desarrollo del cuadro. Entonces, lo que más vale es esto, después seguido de estas preguntas que están acá. Debe ser como 30 puntos en total. O 30 y algo. Luego de haber leído y analizado el texto escrito por Irene Ruiz, la crítica realizada al film Avengers Endgame, ¿es positiva o es negativa? Entonces usted coloca aquí. La crítica es positiva o negativa, ¿cierto? Eso va a depender de lo que usted opine, perdón, de lo que usted haya podido ver del texto, ¿cierto? ¿Por qué? Ahí va mi explicación. Explicación. Por esto, por esto, por esto, por ello. ¿Y eso dónde lo apoyo yo? En las marcas textuales. En esta parte dice esto. Tengo que colocar ahí, obviamente un extracto pequeño, no va a colocar todo el texto, lo va a copiar, ¿cierto? Sino coloca una parte, ¿cierto? Donde usted pueda decir, ¿es positiva o es negativa? Porque en esta parte dice que le faltó desarrollo de tal parte de la película. Lo que quiere decir que no fue suficientemente buena, no fue suficientemente acabada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien completo esto, para que sean obviamente los 4 puntitos. Evaluando el comentario leído, ¿qué es lo que van a hacer aquí ustedes? Van a evaluar lo que hizo esta persona, esta mujer, ¿cierto? Irene Ruiz, lo que escribió ella. De acuerdo a lo manifestado por la autora del texto en el escrito y considerando lo realizado en el cuadro análisis, o sea, tiene que usted considerar esto que usted hizo acá.
¿Cómo evalúas el comentario un film magistral de superhéroes? Fundamenta tu respuesta considerando los elementos con los que cumple el comentario. Si cumple con todos los elementos, obviamente yo puedo tener puedo tener a lo mejor una visión mucho más positiva del comentario que negativa, ¿cierto? Voy a calificarlo mejor que si le faltaran muchas cosas. A eso me refiero. Y aquellos que están ausentes o falta desarrollar. Como dije yo hace un rato atrás, al parecer esta persona es una fanática del mundo de sus superhéroes y sobre todo del mundo de Marvel. Entonces, frente a eso, ¿existirá objetividad? Podría ser una de las críticas o los aspectos que yo puedo observar y criticar. ¿Se dicen solamente cosas positivas en la crítica? ¿Se dicen cosas negativas? ¿Se es objetivo y decir, cierto, este aspecto está desarrollado, este está suficientemente, este le falta un poquito desarrollar, tal vez faltó esto otro? ¿O la crítica se enfoca solamente en lo positivo? Eso tienen que también apreciarlo en este caso. Eso sería principalmente con esta guía, ¿ya? Nos quedan 10 minutitos voy a tomarme 10 minutitos para ver la otra, ¿ya? Para que ustedes puedan hacerse la idea completa de lo que es esta clase. ¿No hay preguntas sobre esto? ¿Preguntitas, consultas sobre esta guía? Hagamos poquitos, pero... No, ya. yo no tengo dudas. Ok. Ya. Entonces, ahora vamos a ver la número, la número 8, ¿ya? Que la número 8 es creando un comentario crítico, ¿ya? Hay que crear un comentario crítico. Voy a tratar de hacer bien rapidito esta parte, el corto HC. Aquí está. Para que ustedes puedan hacerse una idea de lo que, porque como ya vimos, ¿cierto? Un comentario crítico, ahora esta parte va a ser más rápida, porque ya ustedes más o menos saben qué aspectos debería tener, qué cosas debería presentar un comentario crítico, entonces no debería ser complejo, ¿ya? Denme un segundito para poder... Aquí está. No me deja compartir esta cosa. A ver. Ahora sí. Ya. Entonces, aquí está la lista. Estaba hasta la lista, me olvidé de borrarla. ¿Se ve? ¿Sí, no? ¿Sí se ve? Sí, se Ya. ve. Gracias. Ya. Esto que está aquí, ¿cierto? Dice planificación. Vamos a planificar primero nuestro comentario antes de escribirlo, ¿sí? Es importante porque son 3 décimas de nota. Entonces, si usted, por ejemplo, saca un 5.8, va a tener un 6.1 automáticamente solamente por haber hecho la planificación. Si lo hace sin planificación, obviamente si saca un 5.8, va a tener un 5.8. Si saca un 3.7, va a tener un 3.7, no va a tener un 4. Entonces, es importante. Primero escogemos la disciplina. Por favor, necesito que tengan lápiz, papel a mano, cuadernito, la guía ahí mismo y se decidan por una disciplina a criticar. ¿Ya? Yo recomiendo el cine porque ya vimos el cine. Una película es más fácil de ver que leer un libro, por ejemplo, a estas alturas del semestre, me imagino, ¿cierto? Que ustedes lo entiendan. Es más fácil que criticar la música o que criticar el arte pictórico, una pintura, ¿cierto? Porque requiere de más conocimiento, por así decirlo. Si usted sabe más de música y entiende de ritmos, de tonos, ¿cierto? Si usted sabe más de pintura y entiende de, no sé, por las técnicas de pintura, las técnicas, ¿cierto?, para pintar un cuadro, perfecto, hágalo sobre el arte pictórico, hágalo sobre música, y si ha leído un libro recientemente, hágalo sobre la lectura de un libro. Yo prefiero que lo hagan sobre el cine porque es más práctico, es más sencillo, es más fácil de hacer y ya tienen ejemplos que ya han podido apreciar. Entonces yo coloco aquí, yo voy a hablar sobre, mi crítica va a ser sobre cine. En la película que voy a criticar la película, no sé, la vi el otro día, La Monja, me gustó. La Monja, ya. Listo, ahí si no es tan difícil, ¿cierto? ¿A qué público quiero dirigir mi crítica? Importante.
¿A dónde? Porque va a depender del público al que voy a dirigir mi crítica, el tipo de lenguaje que yo voy a utilizar. ¿Sí? Es por eso. Entonces yo puedo decir aquí, va dirigida a un público principalmente joven. Y que les gustan las películas de terror. Entonces yo ya sé y voy a, cuando yo aprecie el texto que ustedes escriben, sé que voy a poder utilizar un lenguaje un poquito más, ¿cierto? No sé, más actual, ¿sí? No tan medido ni no tan, ¿cierto? Cuidado como para un público más experto, o no tan, ¿cierto? Tan infantil como para un niño, ¿sí? ¿Cuál es la fecha de lanzamiento de esta película? Ya voy a inventar, el 2018 se lanzó esta película, lanzamiento, creadores Juanito, ya, Juanito Pérez, ¿cierto? ¿En qué país fue? Alemania, ya, no sé, ¿cierto? Entonces, como para tener datitos sobre eso. ¿Cómo resumo lo que escogí? La monja se trata de... ¿cierto? ¿De qué se trata? Si es un álbum musical, si es un libro, un resumen breve, agotadito, lo que pueda ocupir ahí. La monja se trata de un espíritu maligno que habita en una abadía donde hay otras monjas que están buscando un cuerpo como para poder manifestarse. Fin. ¿Qué pienso acerca de ello? Es una película interesante, no sé, interesante, atractiva, que realmente da miedo, no sé, cositas breves en realidad que yo pueda decir sobre ella. ¿Cuáles son sus aspectos positivos y cuáles son sus aspectos negativos? Eso es importante que ustedes lo digan de forma sintética, resumida, acotada, no que digan tremendo texto, ¿cierto? Porque eso lo vamos a desarrollar después. Los aspectos negativos, los aspectos positivos y los aspectos negativos. Entonces, ¿qué coloco aquí yo sobre los positivos? Una película que da miedo, tiene buena fotografía, eh, no sé, tiene buenos efectos, provoca ese sentimiento de terror, ¿cierto? En las personas que lo están viendo. Positivo. Negativo, la historia es muy rebuscada, los personajes no son muy atractivos como se podría pensar, el final no es muy adecuado, no sé, cosas, aspectos que tú puedas decir, pero brevemente, así como lo estoy planteando. Una vez que cumplimos con eso, ya tenemos 3 décimas aseguradas de nota, así que no hay problema. Hay un cuadrito aquí que obviamente puede recordar la estructura básica del comentario. Olvidar, ¿cierto? No olvidar, ¿cierto? Que es menos del 10% del total la introducción. Quiere decir que si este texto tiene 40 líneas aproximadamente, y un párrafo está alrededor de 5 a 6 líneas. Eh, Vamos a hablar de que van a haber 5 6 párrafos, ¿cierto?, del texto completo, ¿ya? Hasta 7 párrafos, ¿cierto?, para no pasarnos tanto. 7 párrafos de 6 líneas, ¿cierto? Son 42 líneas aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Un párrafo, la introducción. ¿Qué es lo que tiene que tener la introducción? Debe contener los datos de la obra que se está analizando, autor, fecha de creación, título, entre otros. La introducción también señala la evaluación del trabajo del autor por parte del autor de la crítica, ¿cierto? Entonces ahí yo hago la invitación, tengo que colocar ahí, ¿cierto? Principalmente lo que dijimos nosotros en la crítica anterior que vimos, ¿cierto? La motivación de la lectura. La monja es una película que te va a dar miedo de verdad. Entonces yo ya le digo a la persona, ¿cierto? Oye, ¿por qué me va a dar miedo de verdad? Ahí está mi motivación. En esa frase tan simple, tan sencilla,
Yo ya encontré una motivación. La motivación en la lectura en el texto de Avengers que reímos recién, ¿cierto? Cuando dice maravillosa, espectacular, magistral. Pero ¿por qué magistral quiero leer? Quiero seguir leyendo a ver qué me dice esta persona. Entonces ahí tenemos nosotros nuestra motivación. Luego tenemos, ¿cierto? La parte donde damos los aspectos de la película. Esta película fue creada en el 2018 en Alemania por el director Juanito Pérez, ¿cierto? Que es un director que ha dirigido estas otras películas. Punto. Y después voy con el resumen. La monja trata de una mujer que llega a un convento, bla, 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 ¿cierto? Y ahí termino mi primer párrafo de 5 o 6 líneas, ¿cierto? Aproximadas que va a contar de la introducción. Estamos tratando de hacerlo simple, ¿cierto? Obviamente aquí incluí, ¿cierto? Dentro de la introducción el resumen en un solo párrafo, ¿ya? Si ustedes quieren pueden hacerlo aparte. El párrafo no tiene, el resumen no tiene que ser gigante tampoco. Tiene que ser también sintético. La evaluación crítica se va a separar, por lo menos en la parte del cine, en lo que son los aspectos técnicos, como decíamos nosotros, veíamos lo que es sonido, lo que es imagen, lo que es banda sonora, lo que es, ¿cierto? Los efectos especiales. Va a ir todo dentro de un párrafo. En otro párrafo va a ir lo que es la trama de la película. Si la trama es atrayente, si es convincente, si la trama, ¿cierto?, llama la atención, si está bien estructurada, si a lo mejor, no sé, en la película empieza bien pero termina mal, ¿cierto? Es muy atrayente durante todo el film, pero al final como que es floja, ¿cierto? No llama la atención. Y otro aspecto que se puede evaluar también, y ahí obviamente dentro de la trama entra también la dirección de la película, y el otro aspecto son los actores y actrices que participan del film, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se desempeñan? ¿Lo hacen bien? ¿Lo hacen mal? Entonces ahí tengo 3 párrafos que yo puedo tomar y puedo hacer, ¿cierto? Y ya tengo como 20 líneas. Si hago párrafos de 7, ¿cierto? Si hago párrafos de 6, 18, 19 líneas. En esos 3 párrafos. Entonces tengo ya 1, 2, 3, 4 y al final, ¿cierto? Hago la conclusión, que la conclusión puedo hacer la conclusión, la evaluación final, el veredicto y después puedo hacer otro párrafo o en el mismo párrafo colocar la recomendación. ¿Ya? Que sería decir, ¿cierto? ¿Por qué hay que ver la película? O un llamado a la gente que vaya a verla. Y aquí, obviamente, mi título atractivo. El título yo se lo recomiendo que lo coloquen al final. Una vez que ustedes han terminado su texto, le colocan el título. Terminé mi texto, le coloco el título, ¿cierto? Y le coloco un título así como que llame la atención, que sea cierto atractivo. Aquí la introducción al resumen, obviamente esto es, chicos, chicas, esto es figurativo, ya no es que tenga que ocupar este espacio dentro de lo que... Y esto más encima que aquí dice claramente que obviamente esto es para el borrador. Dice borrador del comentario, ¿ya? No sé si tengamos el tiempo suficiente, pero obviamente como dejamos la guía 5 para la clase del próximo miércoles, van a tener, no sé, bastante, 7 días como para poder empezar a crear esto. Y ojalá más la guía 8, la guía 8 tendría que venir hoy día, mañana, estar lista y entregarla. Porque ya vimos, ¿cierto?, los aspectos más importantes de ella y casi poco menos que dijimos cómo se resolvía. Esta se va a tomar un poquito más y la idea es que obviamente de aquí al próximo miércoles ya esté terminada, ¿cierto?, lista, y si quieren enviarme obviamente borradores para que yo revise, perfecto. Entonces, como les decía, no es necesario que ocupe todo este espacio la introducción y el resumen porque lo importante es la evaluación crítica. Y la evaluación crítica obviamente va a tomar más espacio que el que yo les he dado acá, probablemente. A menos que escriban muy pequeño. Va a tomar más espacio. Entonces, ver eso, darse cuenta de esa parte que es importante y obviamente separar las ideas por párrafo. En esta idea quiero hablar de esto y voy a hablar solamente de esto. En este párrafo voy a hablar solamente de esto otro y en este párrafo solamente de este tema. Voy a referirme solamente a los efectos especiales, el sonido y no sé, pues, y la ambientación, pum, un párrafo, 6, 7 líneas. Otro párrafo solamente hablando sobre la trama y la dirección de la película, pum. Y otro párrafo solamente para hablar sobre los personajes, sobre los actores y cómo lo hicieron. Entonces, para que no se confundan, obviamente, ustedes tengan más o menos estructurado su párrafo. Y finalmente la conclusión que puede ir junto con la recomendación. ¿Ya?
que es como yo recomiendo este texto a otro, le digo, ¿sabe qué? Usted tiene que verlo por esto, otro, pero también concluyo y digo mi veredicto. Esta película es extraordinaria, fantástica, maravillosa, hay que verla, hay que ir a verla sí o sí, porque no va a haber como una película como esta en 100 años más. O no hay que ir a verla. Por lo general uno hace la crítica con respecto a cosas que le gustan y cosas, no a cosas que no le gustan. Preguntas, dudas, consultas antes de marcharnos, nos hemos pasado unos minutitos ya, no sé si tendrán después otra clase, así que preguntarles eso antes de que terminemos. Preguntas, dudas, consultas. Esto está grabado, espero que haya quedado, ¿cierto? Grabadito. Para que... Eh, no, yo no tengo ninguna pregunta. ¿Qué Ya. día era que teníamos la clase la guía número 5? El próximo miércoles, la misma hora. Es la Ah, última ok. clase que vamos a tener así como para poder terminar esa guía. La idea, Fabi, la idea de Catalina, la idea de Benjamín, es que la guía 7 que vimos recién ya tendría que estar lista. O sea, no podría pasar de hoy día, siento yo. Máximo mañana. O sea, usted llega a entregar su guía y ya se deshace de eso porque lo hicimos en clase. La guía número 8 van a tener que desarrollarla de aquí al próximo miércoles y entregarla, ojalá, ¿cierto? Un poco antes, si es que pueden. Y obviamente el día miércoles, la guía 5 tenerla a mano, porque la vamos a hacer ahí mismo y la vamos a resolver ahí mismo y ojalá se entregue en ese mismo momento. Ah, ok. Eso, les dejo un saludo. Si ya la entregó, no tiene que venir, pues Benjamín. Si ya entregó, ¿cierto? Tiene la guía 5 entregada, Benja, tendría que ser la 7 y la 8 y no es necesario que venga a la otra clase. Pero si no lo ha hecho, ojalá asista. Si no la hizo, ya debería usted decir, ya no voy a la otra clase nomás y ya terminé, entregué todas mis cosas y estoy listo. Eso, Catalina, Fabiola, Benjamín, que estén muy bien, cuídense y cualquier Bueno, profe, cosita me gracias. escriben un mensajito. Que estén bien. Bueno, Chau, chau. chao, que esté bien. Chau. Chao, profe, que esté bien. Cuídense. Igual. Chao, Benja.